Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada hoy, Jueves Santo, en que celebramos a Jesús, que se reúne con sus discípulos, se encuentra a la mesa con sus discípulos y nos enseña uno de los ejemplos más lindos, ¿verdad? Que es justamente el lavatorio de los pies, que nos llama al servicio. Queridos hermanos, hoy nosotros en este día no tenemos la Eucaristía en este horario, es por eso que nosotros hoy hacemos una reflexión y en este momento queremos también presentar algunos de los elementos principales motivadores para el Jueves Santo y así lo haremos durante estos 3 días en que no tenemos la Eucaristía en este horario por lo menos. En la mañana, más o menos a las 10 de la mañana o de un horario de la mañana, el obispo se reúne con todos sus sacerdotes, pero es el obispo el que celebra en este horario, entonces yo no puedo celebrarlo, es el obispo que reúne a todos sus sacerdotes y celebra la cena del Señor, la Eucaristía, la misa, reuniendo a todos sus sacerdotes porque celebramos el día del sacerdocio. El viernes la misma cosa, el viernes es el día de nuestro encuentro personal de Jesús a quien acompañamos en su Vía Crucis. Esta noche recién tendremos la misa del lavatorio de los pies. Mañana entonces ya le acompañamos a Jesús y no hay misa, no hay Eucaristía, sino que hacemos el Vía Crucis y adoramos la cruz de Cristo. El sábado tampoco no existe Eucaristía en horas de la mañana, recién a la noche, ya que corresponde al domingo de la resurrección, el domingo de gloria. Entonces, queridos hermanos, estos 3 días haremos reflexiones en este horario, en nuestro programa Ñande Yarañe de la Santa Eucaristía, para que podamos motivarnos y podamos entender
lo que el Señor nos quiere regalar en estos 3 días tan importantes: pasión, muerte y resurrección del Señor. Vamos a leer hoy, en este Jueves Santo, desde el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, que comienza justamente sobre el lavatorio de los pies. Así nosotros lo titulamos y nosotros lo conocemos muy bien. Vamos a mirar principalmente el mensaje, qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Esta comunidad cristiana que se reúne, la comunidad cristiana que reflexiona y luego nos entrega entonces como en bandeja para que nosotros entendamos, podamos esforzarnos y vivir Jesús como modelo principal que nos entrega su palabra y nos llama a un compromiso. El compromiso, como decíamos, del Jueves Santo principalmente es del servicio. Escuchamos entonces del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en el recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, queridos hermanos, fíjense, esta palabra del Señor que hoy se nos ofrece en este Jueves Santo es tan hermoso para nosotros y lo conocemos tan bien porque cada Jueves Santo lo reflexionamos, cada Jueves Santo entonces nos imbuimos en el significado profundo de esta palabra. Comenzamos a mirar algunas de las características que el evangelista, que el autor sagrado nos va presentando y nos está incitando, nos está entonces llamando para que nosotros también como cristianos podamos vivir y podamos comprometernos. Antes de la fiesta de Pascua, es decir, queridos hermanos, la Pascua, la resurrección, que significa para nosotros, aquí se está refiriendo a la Pascua de los judíos, ciertamente. Pero nosotros también hoy, en una aplicación a nuestra vida, desde una hermenéutica mucho más sencilla, podemos decir que esta es nuestra Pascua, pero antes de llegar a una verdadera Pascua, la Pascua del Señor, necesitamos algunas características para nuestra vida. Mientras nosotros no tengamos este caminar, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el Señor nos está proponiendo, evidentemente que va a ser muy difícil hacer nuestra Pascua. Hay características esenciales que nosotros sí o sí tenemos que tener para poder llegar a una Pascua, para poder ser resucitados. Y es eso entonces lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo en este jueves. Y miremos un poco cuáles son estas características del cristiano, estas características para llegar a nuestra verdadera resurrección. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre,
Otro elemento fundamental, Yaikuana Cuñande, Cristiano Haisha, va epalaya poajina hamoto palaya yaina lleva. El problema es muchas veces que nosotros pensamos que simplemente por el hecho de ser bautizados, por el hecho de haber recibido entonces ese bautismo cuando éramos pequeños o cuando éramos grandes también, pensamos que con eso ya está todo, ¿verdad? Entonces estamos pensando como si fuese en las religiones primitivas como una cuestión mágica, ¿verdad? Como que recibí un sacramento y ese sacramento es como algo que me está blindando, pero como una cuestión mágica. Sin embargo, los sacramentos, ya el mismo nombre, sacramentum, que viene del latín, significa, queridos hermanos, signo visible. Peñandella ella, pero dice la sacramento. Sacramentum en latín quiere decir un signo visible. Peya ella, pero es un signo. Me está recordando o me está ayudando para que yo pueda vivir, para que yo pueda hacer, para que yo analógicamente, la analogía, la comparación uno con el otro, entonces haga lo que ese signo me está diciendo, lo que ese signo me está hablando, lo que ese signo me está demostrando. Upeago dice entonces la sacramento. Y este es el gran sacramento, que tiene su eficacia, queridos hermanos, en la medida en que nosotros lo asumimos y hacemos parte de nuestra vida. En este sentido es el efecto entonces del sacramento. El sacramento en la medida en que nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer ese nuevo camino. En la medida en que nosotros nos convencemos de lo que nos está presentando ese signo. Vamos a volver enseguida entonces a reflexionar sobre este Jueves Santo con Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Mío Jesucristo peina a pero yumi. Señor mío Jesucristo peina a pero yumi. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. Royerure ne bendición. Roy potaurero basami. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. La Virgen de los Dolores iba peoñe lamenta. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oh esa y paja, aquella triste señora. Y me oye sepulta jape y quilquere oñemboya. Y me oye sepulta jape y quilquere oñembo. Y supe, adiós mi hijo Jesús. Oye, y supe, adiós mi hijo Jesús. Señor, arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor, piedad. Escucha
hecho Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Con la inauguración del Año de la Familia Amoris Laetitia se inició esta última semana del Papa, justamente el viernes 19 de marzo, solemnidad de San José. El Santo Padre ha querido impulsar este tiempo especial para profundizar desde el Evangelio acerca de la importancia de la familia en la humanidad y de cómo protegerla y fortalecerla en la sociedad actual. El sábado en la Sala Clementina el pontífice recibió una delegación de representantes de la Asociación Francesa Fidesco, que desde hace 40 años sirve en diversas partes del mundo en proyectos de promoción humana integral. Escuchar el grito de los pobres que resuena en su interior, dejarnos provocar por el sufrimiento de los demás y decidirnos a ir lejos para tocar sus heridas, que son las heridas de Cristo. No solo nos hace participar en la construcción de un mundo más bello, más fraterno, más evangélico, sino que fortalece a la Iglesia en su misión de acelerar la instauración del reino de Dios. Ante un nuevo recrudecimiento de la pandemia, el Ángelus volvió a celebrarse al interior del Palacio Apostólico. En su reflexión, el Papa pidió a los cristianos llevar el signo de la cruz con coherencia, viviendo la entrega amorosa que el crucifijo significa. Y en la víspera del Día Internacional del Agua, se refirió a la importancia de que este recurso vital sea administrado con justicia en el mundo. Para nosotros los creyentes, la hermana agua no es una mercancía, es un símbolo universal y una fuente de vida y salud. Demasiados hermanos, muchos hermanos y hermanas tienen acceso a poca agua y quizá contaminada. Es necesario garantizar el agua potable y el saneamiento para todos. Agradezco y animo a quienes con diferentes competencias y responsabilidades profesionales trabajan por este objetivo tan importante. La preocupación por el agua es un tema compartido por todo el Vaticano, donde durante esta semana se realizaron diversas actividades online para promover su uso racional y equitativo. El lunes por la mañana, Francisco acogió a los sacerdotes del Pontificio Colegio Filipino de Roma, institución que cumple 60 años de existencia. Junto con invitarlos a dar gracias por su historia y a mirar con esperanza el futuro, los animó a vivir el hoy en plenitud. El presente es el momento en el que Dios llama, no el ayer ni el mañana, el hoy. Estamos llamados a vivir el hoy, incluyendo sus contradicciones, sufrimientos y miserias, incluso nuestros pecados. La catequesis de la Audiencia General del miércoles, en la víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, versó sobre la oración en comunión con María Santísima, la Madre del Señor. Francisco insistió en que ella siempre está junto a su Hijo, que es el único Redentor. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo.
Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. Y ahora el Papa, junto a toda la Iglesia, se dispone a la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nuevamente será un período litúrgico vivido con las restricciones de la pandemia, una oportunidad más para asociarnos como cristianos a la cruz de nuestro Señor. Queridos amigos, estamos en este Jueves Santo reflexionando desde la palabra de Dios, el significado profundo de lo que nosotros celebramos en este Jueves Santo, este encuentro personal con Cristo, este encuentro personal con el Señor. Estábamos diciendo que Jesús, entonces, antes de la fiesta de Pascua, la Pascua que significa para nosotros toda una preparación, toda una vida nueva, porque Pascua es el paso de la esclavitud hacia la liberación. Es el paso del pecado. Y aquí nos hablaba también de esa hora, que ha llegado la hora de pasar de este mundo, de pasar hacia el Padre. Pasar hacia el Padre para nosotros también significa esa nueva vida, ese encuentro personal. ¿Será que nosotros estamos pasando hacia Dios? ¿Estamos pasando hacia el Padre? ¿Será que desde ahora, verdad, en este triduo pascual en que nos encontramos, nosotros vamos a hacer ese camino? Ya pota pigota y como ola ya pitata ñaina, lleva. Ya esa ponana, ya esa pea mía, lleva, ya esa papeñan de yara ñandere no ina, o pecha, ñame epe y catumía huive, peñan de recobe huive, para hacer ese camino entonces de santidad y hacer ese camino de regreso hacia el Padre. Entonces, hay un elemento esencial. ¿Cuál es el camino para pasar y para llegar hasta el Padre? Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Él dice que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo. No pensemos que el autor sagrado, que la comunidad, que la iglesia, cuando está escribiendo esto, queridos hermanos, no. Aquí hay una reflexión profunda que nosotros tenemos que entender. ¿Qué significa esta entrega hasta el extremo? Este amor hasta el extremo. Este amor hasta el extremo significa para nosotros, queridos amigos, un amor total, un amor de entrega, un amor que llega hasta lo esencial que nosotros encontramos en este caminar cristiano. Haupea la ñande ya esa peana ya igual me lleva. Baba peñan de yara o jirure ñande hamba esa pañande ya yapuana peñan de recobe plahu. Ba esa pañande ñanguajeta lleva hamba esa pañande ya yapota ve upete kobe plahu. Eso está en nuestras manos. El Señor nos ofrece. Por eso está diciendo aquí que Jesús mismo, el que había amado a los suyos, primer elemento. El que había amado a los suyos. Primera condición entonces para nosotros también como cristianos es amarnos entre nosotros. Esto es elemento esencial del Evangelio, el amor. El amor es el que centra y sintetiza todo este caminar y esta buena noticia de Jesús. El amor es lo que a nosotros nos mueve, queridos hermanos, para que podamos formar, hacer comunidad. Ñandela yaikono ku Yaguajan baraka yaisha dikatumo ayoimba evela yayapo ayeba. Yende yaisha ponana, aupea yaisha ponaro, yaisha cuano. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Qué es lo que nos está alejando del hermano? ¿Qué es lo que nos está alejando de la comunidad? Nosotros ciertamente nos peleamos entre nosotros cuando no estamos obrando bien, rectamente hacia nuestros hermanos. Fíjense, Caín y Abel. Caín, ¿por qué comienza a mirar mal a su hermano? Y porque justamente está obrando mal contra su hermano.
Entonces surge ahí desde adentro ese deseo de hacerle el mal. Pero antes de hacerle el mal, porque eso será consecuencia, primero hay un sentimiento, hay un rencor, hay una maldad contra ese hermano. Entonces por eso que nosotros primero tenemos que mirar lo que nos dice aquí, habiendo amado a los suyos. Elemento indispensable entonces para que una comunidad, un cajal, una iglesia pueda caminar. Nosotros no podemos vivir en comunidad si no tenemos la fuerza del amor. La fuerza del amor es lo único que nos puede unir. La fuerza del amor es lo único que nos puede hacer trabajar juntos. Si nosotros somos cuatijaños y nosotros siempre miramos simplemente nuestros intereses, buscamos simplemente aquello que a nosotros nos gusta y nos conviene, nunca vamos a poder, queridos hermanos, vivir en la comunidad, nunca vamos a poder entonces formar y construir una comunidad, lastimosamente. Y esa es la realidad. Sin embargo, aquí, hoy, en este Jueves Santo, el Señor nos está diciendo, Jesús que amó a los suyos, pero ahora que da un paso más. Y esto es la novedad del Evangelio. Esta es la gran novedad entonces que el Señor nos trae. Los amó hasta el extremo. Pero el amor hasta el extremo también implica, ¿verdad?, sufrimiento, implica incluso, entre comillas lo digo, incluso pérdidas para nosotros mismos. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, que tenemos problemas? Y si queremos recuperar a ese hermano, si queremos recuperar a ese esposo, si queremos recuperar a ese hijo drogadicto, si queremos recuperar a ese hijo entonces que está en el Uiroreí, si queremos recuperar esa amistad que hemos perdido, nuestro relacionamiento, entre comillas, hay muchas cosas que nosotros, al entregarnos, al donarnos, es como una pérdida de parte de nosotros. Perdemos. ¿Por qué? Y porque es un rebajarse, ¿verdad? Nosotros decimos, cuando tenemos el orgullo, nosotros decimos, jamás. Si en ayer rebajamos, ahí vean, jamás. No le doy perdón, jamás. Entonces, hoy, sin embargo, en este Jueves Santo, lo primero que el Señor nos está presentando y nos está diciendo es ese abajamiento. El que veipireba lleva, pero eso implica para nosotros dolor, muerte. Entonces, descabalgar sería bajarnos de donde nosotros estamos y ponernos a la altura del otro. Implica sufrimiento, implica renuncia para nosotros. Pero esta es la vida cristiana. Bueno, y continúa entonces nuestro Evangelio. Después nos dice que estando ya Jesús, ¿verdad?, sabiendo lo que había de suceder, estando a la mesa, dice que él se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Esta es la característica propia que nosotros recordamos también en el Jueves Santo. Un Jesús sentado significa un Jesús entonces que está enseñando, un Jesús docente, un Jesús catedrático. Pero Jesús se levanta, es decir, se pone como para luchar. El giborín es el que se levanta, el soldado, el que se pone a disposición de los demás. Jesús se quita el manto, es decir, se abaja, quita su realeza, su sacerdocio y se ciñe la cintura con la toalla. La toalla solamente utilizaban los esclavos, los que estaban al servicio para lavar los pies justamente de los grandes, vamos a decir así. Jesús se pone en esa actitud de servicio. Volvemos enseguida con más de Yarañé en este Jueves Santo. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. El Hijo de Dios amado desde que ha permitido
en el vientre de María felizmente encarnado, en el vientre de María felizmente encarnado, principio a padecer en poder de los malvados, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer. La sentencia de Pilato para que aquella verdugo por alcanzar tu puro por la cruz madero santo, por alcanzar subir tu puro por la cruz madero santo. No cañé bagueteri ñande ya rapi pore isapte reoye hai kurusu rapi cuere la Verónica olla y volví pe oyo hey ñande ya rape jova kurusu oy llave te viejo a onguata a oñesu oweru mantevana y poje vakurusu por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama, camina la Magdalena con su bendito acompaña, una cruz llevaba al hombro de madero muy pesado, como es madero nuevo, cada paso arrodillado, el viernes ya seca muerto, y se hizo el entierro, sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.
Queridos hermanos, estamos en este Jueves Santo con Ñande Yarañé, reflexionando sobre lo elemental y lo fundamental de esta historia tan hermosa de Dios mismo que se ha bajado, que ha entrado a nuestra vida, que ha entrado a nuestra sociedad, que ha entrado a nuestra comunidad, que se hizo uno más de nosotros. Y ahora, en este último momento, dice que Él se levanta de la mesa, se quita el manto, esto significa abajarse aún más, y se ciñe a la cintura, se ciñe la toalla. Y decíamos y explicábamos anteriormente que la toalla significa aquel servicio de esclavo. Y fíjense lo que Jesús hará. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. El agua que purifica, el agua que lava, el agua que nos hace diferentes. Jesús se pone a lavarnos, es decir, está haciendo ese servicio más humilde que tenía que hacer un esclavo. Solamente los esclavos, ¿verdad?, hacían este servicio, jamás un maestro y un señor. En este caso, Jesús, a quien ellos están considerando justamente Señor. Y sin embargo, Él ahora, para dar ejemplo, se levanta de la mesa de todo lo que Él está enseñando y de todo lo que Él está diciendo. Y justamente para dar cumplimiento a lo que dijimos anteriormente, el hecho de decir que los amó hasta el extremo, este es el amor hasta el extremo. ¿Cuántas veces, díganme, cuando nosotros estamos en una situación de dificultades, tu mamá, tu papá, tu abuela o esa persona que te quiere, que te ama, se abajó verdaderamente, no le interesó nada y se puso a tu servicio? ¿Cuántas veces, verdad? Nosotros vemos personas que se abajan a nuestra misma condición en esa situación de dificultad en que nos encontramos. Jesús se abaja, nos lava los pies. El cristiano es capaz entonces de desmontar, descabalgar y ponerse al servicio del que más necesita. Pero nosotros muchas veces nos llenamos, ¿verdad?, la boca y los labios y explicamos hasta nosotros mismos, cualquiera, hasta yo que estoy predicando y estoy diciendo cuál es el elemento fundamental y esencial de la vida cristiana. A todos nos cuesta. De repente, no porque tengo mi tiempo, no porque tengo mis actividades, no porque tengo esto, no porque yo soy el capo, porque yo soy el jefe, porque entonces no me puedo poner al servicio de los demás. Sin embargo, el Señor nos llama a ese servicio, queridos hermanos. Es importante y elemental que tengamos en cuenta este elemento, porque esto es lo que nos ayuda a crecer y esto es lo que nos ayuda también a nosotros a dar pasos concretos en nuestra vida y en nuestra existencia. Jesús, una vez que se pone a lavar, fíjense, se acerca a Simón Pedro. Viene una segunda partecita donde Pedro le dice: tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después comprenderás. Y Pedro le dice: no, tú jamás me lavarás los pies a mí. Queridos hermanos, este llamado es para todos entonces en el Jueves Santo. Jesús se pone a lavar a todos. Todos más o menos se dejan lavar, pero Pedro parece que aquí, y se nos pone como modelo, porque después Pedro, recuerden que es el sucesor de Jesús, el vicario de Cristo, el que queda al frente de la comunidad. Uno se da cuenta que Pedro tiene un ímpetu, tiene una fuerza, y le dice a Jesús: tú, lavarme a mí los pies, jamás, Señor, porque tú eres el Señor, ¿viste? Pedro está mirando como muchas veces nosotros miramos también, ¿verdad? No, ¿cuál hace jefe? No, ¿cuál tal cosa? ¿Verdad? Diga, tú ya, o algunos estilo chupamedia, ¿verdad? Y entonces no entendemos, y entonces decimos: no, tú no puedes hacer eso, porque tú eres Señor, porque tú no puedes estar ahí entonces arrodillado con la toalla, eso es de un esclavo. Interesante, porque justamente esclavo en hebreo se dice abad, y esa misma palabra abad se dice servicio, y esa misma palabra entonces del abad es para decir el que se pone al servicio, el servidor, el esclavo, ¿entienden? Y entonces es eso lo que Jesús está diciendo. María también, ¿verdad?, cuando utiliza ese término,
nosotros decimos la servidora del Señor, hay algunas traducciones, otras dicen yo soy la esclava del Señor, ¿se dan cuenta? Es la misma expresión, ponerse al servicio de los demás. El llamado del Señor nos llama siempre a ponernos al servicio de los demás. Recién cuando Pedro entiende, porque le dice, no Señor, tú jamás me lavarás los pies, fíjense lo que le responde Jesús, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Y ahí es donde Pedro entonces entiende. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Queridos hermanos, la palabra del Señor en este jueves y toda la motivación de este jueves es entender este ministerio tan importante de Cristo, de Jesús en la vida del cristiano, en nuestra propia vida. Es decir, nos está llamando a nosotros cristianos a ser servidores. Nos está llamando a entregar nuestra vida por los demás. Fíjense que desde el lunes santo, donde nosotros miramos la unción de Jesús, era la generosidad. El martes estuvimos viendo cómo Pedro le niega a Jesús. Es de cierta manera un estilo de traición, pero donde hay una capacidad de reflexión y de decir, Señor, me equivoqué. Sí, Pedro. Y ahí entonces es el signo del arrepentimiento. Y el miércoles hemos reflexionado a Judas, que le entrega a Jesús. Es el mismo pecado de Pedro, pero con una diferencia, que Judas se desespera, no tiene esperanza y no confía entonces en la misericordia de Dios. Esa es la gran diferencia entre Pedro y Judas. Y entonces, lo del miércoles, ayer nosotros reflexionábamos sobre eso. Hoy, sin embargo, entonces ya viene el servicio. Hoy ya viene en este triduo pascual que al mismo tiempo para nosotros es, entre comillas, como una pasión. ¿Qué quiere decir una pasión? Podemos entenderlo en el sentido también de estar apasionados por una parte, pero también para entender mejor es un padecer, es la pasión, es padecer. Pero un padecer en el sentido que hay que vender pirebe. Hay cuamba, epandere y coteme, alleva. Agüero guatapeñan de yara o yirurease. Pedro después entiende cuando Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tienes nada que ver conmigo. Y si tú no haces lo mismo, quiere decir que tú no eres cristiano. Entonces, este Jueves Santo, queridos hermanos, nos invita a ser servidores. Hoy es el día del servicio. Hoy es el día de esa generosidad total, de esa entrega total. Y como terminaba aquí esta partecita, ¿verdad?, del Evangelio. Si tú no haces eso, Pedro, no tienes nada que ver conmigo. Queridos hermanos, si nosotros no lavamos los pies a nuestros hermanos, no tenemos nada que ver con Cristo. Entonces, no somos cristianos. Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Divino niño de flores, cierto nace en Belén. 33 años cabalpe, Reye Yuca en Jerusalén, Reye Yuca en Jerusalén. Por ello los judíos hoy agarra, hoy al pronto declara, al pronto vos declara, a los judíos doñando, a los judíos soñando. El día de Viernes Santo de los santos y de pasión, el dolor que del martirio que nuestra madre sufrió, más arriba de Belén 4 leyes
Calvario, desdichaba Jesucristo, todo vestido de blanco, que de pronto haya llegado, ya no ha crucificado la espada de espina, ya están remarchando los cabos. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y guiarme a la patria celestial, con el ángel de María, la grandeza celebrar, transportado de alegría, su fineza publicar, bajo el suelo del cielo, del cielo dulce mian, salve Cristo de este suelo, triunfador del Satán. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.